a todos, a todas. Estamos siendo parte del ciclo de podcast Migraciones en Crisis, Debates desde Sudamérica. Este ciclo está compuesto por 6 encuentros en los cuales discutimos sobre los procesos migratorios desde y entre Sudamérica, y nos interesa conocer las perspectivas económicas, políticas, jurídicas del fenómeno, pero también queremos conocer las representaciones imaginarias sobre las migraciones en la región. Este ciclo cuenta con el patrocinio del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social COES, que está conformado por 4 universidades chilenas, y además con el patrocinio de los proyectos Fondes y Rutas Migrantes en Chile y Mujeres y Fronteras. Bueno, hoy nos reunimos en esta quinta sesión de podcast que hemos llamado Movilidades Venezolanas en tiempos de pandemia. Abordamos la experiencia de las y los migrantes venezolanos, las políticas de control en el contexto de la pandemia y su efecto en la movilidad de las personas. Para ello nos acompañan hoy 2 destacados investigadores, expertos en los temas, por un lado, y de disciplinas distintas y complementarias, Cristian Doña y Marcela Tapia. Y dado que tenemos el privilegio de contar con 2 perspectivas regionales, con bastante experiencia de investigación ambos dentro de nuestra región, queremos favorecer así una mirada mucho más comparativa. Voy a presentar a nuestros participantes de hoy. Primero tenemos a la doctora Marcela Tapia, ladino. Ella es historiadora, doctora en el programa de América Latina Contemporánea de la Universidad Complutense de España. Es académica y es investigadora del Instituto de Estudios Internacionales INTE de la Universidad Arturo Prat. Sus temas de investigación son estudios de frontera, también transfrontericidad. Ella ha trabajado harto sobre la transfrontericidad y las movilidades, y en algunas investigaciones también le ha puesto el acento a las mujeres. Entonces la perspectiva de género ha sido uno de los aportes significativos de Marcela Tapia. Actualmente ella está a cargo del proyecto Fondes y Migraciones y Zona Franca, empresarios, comerciantes y trabajadores extranjeros en SOFRI desde 1975 hasta hoy. Y además también Marcela hace poquito nos contó el lanzamiento del doctorado del INTE, de la Universidad Arturo Prat. No recuerdo su nombre, pero después le vamos a pedir a ella que nos recuerde el nombre del doctorado, porque es súper importante que dentro de nuestro país, y sobre todo en ciudades que están más al norte, contemos con importantes doctorados. Cristian Doña, que es nuestro segundo invitado, es investigador adjunto de la línea de Geografías del Conflicto del COES, y también él es director de la Oficina de Estudios Latinos y Latinoamericanos Hoyas de la Universidad de Nebraska en Omaha. Él es sociólogo, es magíster en ciencia política y tiene una mención en relaciones internacionales. Es Master of Art en Sociología y doctor en Sociología e Historia por la Universidad de Michigan State University en Estados Unidos. Y nada, para mí es un honor tener a 2 destacados investigadores, principalmente porque saben no solo de la migración venezolana, que es lo que nos convoca hoy, sino que también sobre las cosas que están pasando en la región. Y bueno, antes de darle la palabra, contarles que el doctorado liderado, y también digamos que una de las creadoras, eh, se llama Doctorado en Estudios Transfronterizos, así que a todos los que nos escuchan en el podcast están invitados, invitadas a postular, porque eso va muy en la línea de lo que vamos a debatir hoy día, y necesitamos más y más investigadores en estos ámbitos. Entonces, el ciclo tiene 2 rondas de preguntas, y a nuestros invitados les vamos a pedir que en unos 8 minutos nos contesten con mucha calma. En esta primera parte, ¿cómo consideran ustedes 2 que ha impactado la pandemia a la movilidad venezolana y a la movilidad migratoria en una región, ¿cierto?, con harta movilidad transfronteriza, pero también de más largo alcance? ¿Y qué relación creen ustedes que existen entre el régimen global de control migratorio y las políticas de restricción a la movilidad
producto de la pandemia. ¿Cómo creen ustedes que eso impacta en la vida de las y los inmigrantes en nuestros países en función de su experiencia? Le queremos pedir primero a Marcela, que en unos 5 o 8 minutos nos dé su respuesta, y después, Cristian, también nos gustaría oírte. Gracias, Marcela. Hola, un gusto estar con ustedes, sobre todo, bueno, Cristian, nos conocemos, yo te conozco bibliográficamente, entonces, por lo menos virtualmente ya me parece que es un avance en estas cosas. Y bueno, Yasna, nosotras también ya nos conocemos de bastante tiempo, así que súper contenta de que el COES nos haya invitado, y en particular yo que trabajo en Iquique, en el norte de Chile, y que nos toca ver el tema venezolano de manera muy directa, porque a propósito de la pregunta que tú haces, Yasna, la pandemia, claro, ha tenido un impacto en términos de las fronteras. Las fronteras se cerraron a partir del inicio de la pandemia en Chile, a partir del 18 de marzo ya del año pasado, y se ha vuelto a abrir en algunos momentos, pero sobre todo cuando se habla de frontera en el caso chileno, y tendería a pensar que es latinoamericano, se tiende a hablar de una mirada bastante centralista, ¿ya? Porque Chile tiene una frontera muy extensa, más de 4.000 kilómetros. El norte de Chile tiene la particularidad que interactúa con América Latina, por decirlo de alguna forma, y el norte de Chile y el extremo norte en particular es la puerta de entrada vía terrestre de la migración pre-pandemia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el paso de Chacayuta, que hemos estudiado con Yasna, es el principal paso de ingreso de la migración latinoamericana vía terrestre, y luego Colchane es el principal paso terrestre del movimiento, las movilidades que nosotros hemos llamado de la población boliviana, especialmente a partir del vínculo con zona franca, comercio, en fin. También es el principal paso terrestre de la salida de mercancías de Sofri y del puerto de Iquique. Entonces, y hay que contar que solo la región de Tarapacá tiene más de 105 pasos no habilitados, entre caminos, rutas, unas más claras que otras, en fin. Entonces, una frontera amplia, extensa, más de 600 kilómetros en el histórico Tarapacá, es decir, Arica, Parinacota y Tarapacá. Una zona de altura, altiplano, a lo que se agrega, ¿no es cierto?, mayores dificultades por el efecto de la puna. Entonces, el cierre de la frontera, efectivamente, lo que pasamos de la movilidad muy fuerte, la migración venezolana pasó de ser muy poco significativa a ser muy significativa en muy corto tiempo, del 2017 al 2018-19. Venezuela pasó a liderar el grupo más importante de migrantes en Chile, alrededor de 500.000 personas se estima, ¿ya? Cosa que años anteriores no había sido como el caso peruano, que sí tenía una trayectoria, una profundidad histórica más larga, sobre todo en el norte. Venezuela no era el caso. ¿Qué pasó? En general los países por problemas sanitarios, ¿no es cierto?, para evitar contagios, cerraron la frontera, y hemos pasado a un control sanitario que ha disminuido el ingreso irregular en general. O sea, el ingreso regular me refiero por estos pasos fronterizos que ya les mencioné, pero no ha dejado de mantenerse y aumentar en términos sobre todo del actual contexto, el ingreso por pasos no habilitados. Y es allí donde hemos tenido la mayor dificultad, y su impacto ha sido muy fuerte por el contexto primero pandemia, por un régimen fronterizo que en el norte no reconoce las particularidades, y no solamente que es propio de este espacio, sino muchos espacios en América Latina donde hay una alta interacción de las poblaciones fronterizas. Al no haber un reconocimiento, se han generado situaciones bien complejas. Solo para ilustrar y para ir alimentando este podcast, en febrero de este año, la localidad de Colchane, que es un pueblo altiplánico que está a 3.600 metros de altura en el borde del límite internacional, que no es solo un pueblo, hay muchos pueblos ahí pequeños, pero Colchane, digamos que es el más importante. La comuna tiene alrededor de 1.700 habitantes según el censo, pero el pueblo no tiene más de 300 habitantes, 400 según el censo. Puede haber menos población todavía porque es población que además tiene una práctica translocal, es decir, puede vivir ahí un tiempo, pero también vive en Iquique, en Alto Hospicio. Son poblaciones que están en bastante movimiento, dependiendo de los ciclos agrarios, qué sé yo, las economías de esa zona. Y llegó una población de más de 2.000
alrededor de 2000 venezolanos, bueno, era un buen momento, digamos, era verano, las temperaturas no bajan tanto en la noche, la radiación es muy fuerte, en fin, y ingresaron por este paso fronterizo. Ahora, ¿por qué por este paso, no por Chacayuta, que ya les mencioné? Bueno, siguen pasando por Chacayuta, pero mucho menos. Allí hay una coordinación de policías, por ejemplo, debido a que existen vínculos diplomáticos con Perú, cosa que no existe con Chile, producto del litigio de posguerra del Pacífico que se ha mantenido en el tiempo. Entonces eso genera una crisis bien fuerte porque se superpusieron las movilidades ancestrales de pueblo aymara que cruza la frontera para ir a un pueblo que está del otro lado, caminando son 20 minutos, donde consiguen, por ejemplo, abastecerse de gas, que es mucho más barato, y en general las cosas son 2 o 3 veces más baratos del consumo cotidiano. Colchane no tiene supermercado, tiene luz eléctrica desde las 6 de la tarde a las 12 de la noche, tiene una posta que solo atiende a la población de la comuna y una posta bastante móvil que sale a atender a la población rural fundamentalmente. Entonces ese escenario fue bien complejo y ahí se superpusieron de alguna manera todos estos aspectos que desde una política central no se habían visto. Por ejemplo, que no existe una coordinación entre autoridades fronterizas. Al no haber relaciones diplomáticas, obviamente esto se dificulta. Eh, Se superpuso a una comunidad ancestral que históricamente tenía una movilidad donde la frontera se le instala durante la instalación eh, de los estados nacionales latinoamericanos y se generó una dificultad tremenda porque el alcalde estaba velando por su comuna, hay que sumar que además estábamos en periodos eleccionarios, hasta el periodo de campaña o pre-campaña, eh, y evidentemente ahí colisionó. Entonces la gente no tenía dónde estar, no se habilitó ningún espacio. Eh, y bueno, eso solamente, como les digo, para abrir la conversación, para que vean que la dificultad que se genera es, por un lado, latinoamericana, porque no ha habido una coordinación entre gobiernos, cada cual ha salido a resolver el tema de la pandemia de manera bastante individual. Y luego, si ya esto ya lo hacemos las bajadas a los territorios, evidentemente esto se complica. Eso para partir, Yasna. Muchas gracias, Marcela. Antes de darle la palabra a Cristian, dijiste algo súper interesante en términos de la crisis migratoria, que en mi caso como geógrafa y también las dos juntas, de alguna manera en el norte lo hemos visto, ¿cierto? Como además de la migración, la crisis de la migración venezolana, tú pones en el acento como en la escala de la migración y cómo afecta también tanto la migración transfronteriza como la migración también climática, porque hay mucha Mm. migración climática histórica, como tú pones el acento, ¿cierto?, de comunidades aymara, atacameña, yo lo vi también. Entonces, me parece súper interesante esta idea que pones tú de la superposición de movilidades y de crisis de movilidades que le da este sentido de multiescalaridad, no solo dentro de la región, sino dentro del mismo norte chileno. Súper interesante, Marcela. Muchas gracias. Pues si se te queda algo, nos puedes comentar para escuchar a Cristian. Cristian, cuando tú quieras. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Yasna, por la presentación. Muchas gracias a la invitación, pues. Marcela, un gusto escucharte. La pregunta que haces tú y la pregunta que en el fondo estuvimos conversando un poco preparando esto, me hizo pensar en algo que no había pensado antes, que era efectivamente cómo se refleja o cómo se estudia la migración venezolana desde el norte global. Creo que es una excelente pregunta y en la cual como dije, no había reparado porque la mayoría de las cosas que estoy leyendo son cosas que se hacen o directamente en América del Sur o directamente por colegas nuestros que son originarios de América del Sur. Y me di cuenta de eso, que efectivamente la investigación sobre la migración venezolana fuera de la región o con destinos fuera de la región es muy limitada en relación a la otra, en proporción, digamos. Tenemos algunos estudios interesantes de la migración en España,
tenemos algunos en Miami por razón histórica. La migración venezolana tiene una larga trayectoria en Miami desde los años 60 en adelante. Pero el foco de la migración, del estudio, del análisis de la migración venezolana está en América del Sur, con un poquito en México y en otros países, pero sobre todo, yo diría un gran porcentaje, una gran mayoría de la investigación está en América del Sur. Lo cual me lleva a pensar múltiples cosas. Digamos. Una de ellas es que creo que la migración venezolana a nivel global se da en un contexto en el cual estamos con a lo menos dos otros fenómenos migratorios de muy gran escala. Una es la migración siria, la expulsión, el refugio sirio, que ya lleva 10 años, quizá un poco más, que también es grande en términos de cantidad de población desplazada. Y la otra es la migración desde el Triángulo Norte, que es Honduras, Guatemala, El Salvador, hacia Estados Unidos, que también tiene una larga trayectoria y que es un flujo muy importante de población. Y esto me lleva a pensar que de una u otra forma la migración venezolana se ha convertido, ha sido dejada de lado por el norte global. Al no haber investigación, no hay una gran respuesta de los gobiernos, hay financiamiento obviamente, pero eso pasa por otros caminos, y como que no hay mayor interés en este proceso, y eso me parece muy interesante. Solo hace pocos meses atrás, el presidente Biden de Estados Unidos declaró, semanas, declaró que se iba a abrir el TPS, el Estatuto de Protección Temporal, para los venezolanos que estaban actualmente en Miami, que podían venir a Miami. Pero eso es todo. Más allá de eso no hay, claramente, porque están ubicados en Estados Unidos, están trabajando el tema, el Banco Mundial, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Migration Policy Institute, han hecho investigaciones sobre el tema y han hecho trabajo sobre el tema. Pero no es porque hay interés del norte global, porque es donde están ubicadas estas instituciones. Entonces, por primera vez creo que nos estamos enfrentando a un fenómeno de gran escala que no solamente es regional, sino que aparte se espera que sean nuestros propios países los que tomemos decisiones políticas sobre esto. Se da en un contexto de crisis política en la región, donde no solamente tenemos la crisis en Chile, el estallido social en Chile hace un par de años atrás, en Colombia, en Ecuador, antes y en Ecuador, en Colombia también después, obviamente la crisis política venezolana. Hay cambios importantes de gobierno en este proceso, desde la centroizquierda hacia la derecha dura en Brasil, en Argentina, desde la derecha que tiene un impacto o que trata de cambiar la política migratoria, hacerla aún más restrictiva, hacia una centroizquierda que vuelve al entre comillas, paradigma kirchneriano de frontera abierta y de la patria grande, etc. En Ecuador tenemos otro cambio que también hace que lleve cambios en una política de apertura muy grande que tiene el gobierno ecuatoriano, que cambia en el gobierno Moreno y que ahora no sabemos qué va a pasar, y con la crisis permanente de los últimos 5 años que lleva en la política peruana, y que son los países que están principalmente recibiendo este migrante. No estoy diciendo para nada que hay una relación entre la migración y las crisis políticas, sino que el contexto en que se da esta migración es un contexto de desorden un poco político regional, digamos, o de cambio político regional, lo que lleva a que los países no hayan tenido respuestas adecuadas. Son respuestas muy ad hoc, no lo he dicho, no solamente lo digo yo, hay colegas que han escrito excelentes artículos y trabajos sobre este tema. El gran espacio de intercambio de información sobre política migratoria que existe o existía en América Latina, la Conferencia Sudamericana de Migraciones, no toca el tema y casi que desaparece, y es reemplazada por un proceso de consulta regional muy específico, que es el proceso de Quito, en el cual participan todos los países de la región, excepto Surinam y Venezuela, más Panamá, Costa Rica y México, pero que tampoco ha tenido respuesta significativa. O sea, cuando todos sabemos que los acuerdos que llegan, los procesos de consulta regional, no son obligatorios para los países,
pero en este caso simplemente no hay reacción, digamos. O sea, el proceso de Quito discute algo, propone algo, y eso queda en el papel y no es aplicado, ya sea por falta de interés o por falta de capacidad, por los países de la región, y termina siendo respuestas locales muy específicas, muy variadas, lo cual hace muy difícil dar una respuesta desde la perspectiva de derechos humanos a la crisis o a la migración venezolana. Tenemos cambios que parecen ser muy positivos hoy por hoy en la política migratoria colombiana. Tenemos alto y bajo en la política migratoria peruana. En la política chilena, lo sabemos los tres, es un proceso kafkiano y muy interesante, digamos. Como escribí en un artículo recién, por primera vez una política migratoria salida en un contexto, entre comillas, democrático, pareciera ser aún menos em, de menos bienvenida que la política migratoria que existía durante la dictadura, extrañamente, ¿no? Brasil, con un gobierno muy de derecha, es el país que durante gran parte de este proceso más recibió refugiados y más apoyo le dio a los refugiados venezolanos. Entonces, como que no hay, dentro de este contexto que dice, del control migratorio global, tenemos una situación en la cual derechamente o indirectamente, queriendo o sin queriendo, el norte global simplemente le dejó esta situación a los países sudamericanos, sobre todo, y los países sudamericanos no han sabido contestar de una manera adecuada en un contexto de crisis política eh, generalizada, entre comillas, y en un contexto de cambios en la visión de la migración desde una visión de una visión muy favorable que se tenía durante el principio de la década de los 2000, mediados del 2000 hasta mediados del 2010, a una visión mucho más restrictiva que tenemos hoy. Por ahí va un poquito mis comentarios iniciales, tratando de dar una mirada un poco regional a la migración venezolana y al tema de las políticas migratorias. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Interesante cómo ustedes dos se complementan, y además agradecerte, Cristian, el guiño que haces desde el norte global, porque ahí uno podría plantear varias hipótesis, pero quería coincidir en cosas que ambos mencionan. Eh, por un lado, tú hablas de la superposición de crisis políticas, ¿cierto?, que se enfrentan en la región y que afectan no solo a la migración venezolana, sino que a toda la migración que ha ido llegando a Chile. Y cómo coinciden estas crisis políticas, ¿cierto?, con la crisis pandémica y además con el proceso migratorio que era antes de la pandemia y que ya arrastraba muchas dificultades. Entonces, leo desde ustedes dos la complejidad que tiene el proceso migratorio, dada esta como concatenación de varias crisis a las que se tienen que enfrentar las personas. Y lo otro, ambos coinciden como la institucionalidad de las crisis y cómo se aborda el proceso migratorio, porque por un lado, ustedes van reconociendo en el caso tuyo, Cristian, ¿cierto?, cuál es el rol de los distintos estados por los cuales van cruzando, transitando o permaneciendo los migrantes venezolanos. Y del otro lado también Marcela hace como el guiño al interior de las escalas territoriales, es decir, pareciera que los estados de un lado no se están haciendo cargo de las crisis a una escala más macro entre territorialidades de la región, y del otro lado en las fronteras internas que enfrentan los migrantes venezolanos, que Marcela daba súper bien el ejemplo de Colchane, todo el trabajo de campo que ella ha hecho el último tiempo, versus Chacayuta. Entonces, es súper complejo el escenario al que se enfrenta cualquier migrante que llegue a Chile. Y lo otro que también me llamó la atención, antes de ir a la segunda ronda, salvo que ustedes quisieran agregar algo, es claro, también pareciera ser que los estados le dan una connotación de una clase superior a la migración venezolana, que puede ser que por algo el norte global no lo está
estudiando, pero lo que hemos visto con Carolina y contigo, Cristian, también en el minico en el que estamos inscritos, ¿cierto? Debatiendo es migrantes que ya todos sabemos, venezolanos, ¿cierto? Profesionales y técnicos que están clamando por su precarización laboral, por la forma en cómo están habitando, por reducir y por inscribirse en una movilidad social descendente prácticamente. Y por el abandono, dada esta paradoja de la que tú hablas, que por un lado asumirlos como migrantes de mejores niveles educacionales, ¿cierto? Y no atender las precariedades a las que se ven enfrentadas. Hiciste también tú, Cristian, como una pasada súper rápida por Argentina, por Perú, por Brasil, y claro, eh, eh, está siendo súper complejo no solo en Chile, o sea, un problema que está enfrentando toda la región. Yo quería pasar al Marcela. Sí, quería agregar dos cosas. La primera, nosotros venimos estudiando acá en el INTE las movilidades, no en tanto a pesar de que bebemos de la producción del paradigma de la movilidad, pero nosotros hemos adjetivado de alguna forma una serie de movimientos que ocurren en la frontera y que no necesariamente son movimientos migratorios, pero que pueden dar por resultado una migración, y también discutiendo la noción de migración en tanto se tiende a pensar que cambia, ¿no es cierto?, residencia, también se establece allí y no se mueve. O sea, con Yasna hemos visto mucho esta de los sujetos multimóviles, multianclados, que tienen dobles residencias, en fin, o que ante ciertas necesidades utilizan el cruce de fronteras para alcanzar o cumplir cierto objetivo. Entonces, eso es bien interesante porque en el caso acá, por lo menos ayer, falleció un boliviano residente en Chile por cruzar por el bofedal de Coipasa, que es el que está aledaño al puesto fronterizo de Colchane. Y eso da cuenta de que el problema del cierre de frontera, y en este caso en particular de la militarización, que en realidad de militarización podríamos discutir la noción porque los destacamentos que están ahí puestos son bastante pequeños, en unas condiciones bien mínimas, digamos, acompañan a un carabinero, está con un militar apostado ahí, y un camión que circula básicamente, bueno, y cámaras que pusieron a bien ahora que tienen alto alcance. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, estas movilidades que ya les digo que llevan mucho tiempo, la gente está pasando de alguna manera más lejos, porque antes pasaban igual a pie, porque además hasta la pandemia se hacía una feria en este lugar, cada 15 días, y la gente de Pisiga y de distintas partes de Bolivia cercanas venían a comprar y no pasan por el paso fronterizo, sino que cruzan, van, compran, vienen. Y lo mismo históricamente, como les digo, las localidades que están ahí, que no solamente es Colchane, Pisiga Carpa, Pisiga Centro, hay un montón de pueblitos muy pequeñitos que están ahí cerquita. Y lo que ahora ocurrió es que ya no estamos hablando de un venezolano, que ya llevamos 7 muertos ahí aquí en la frontera, que puede ser un número muy discreto para otros casos, pero para nosotros son tremendamente impactantes, sino que es un boliviano, que probablemente estaba haciendo estas prácticas y que debido a las dificultades que tiene, porque además los bolivianos también están aprovechando porque van a sus ciudades de origen, no van por el cruce, porque podrían cruzar por el puesto fronterizo, pero tienen que llevar el PCR, tienen que hacer allá la cuarentena, y no lo están haciendo, entonces cruzan por el lado y bueno, ha pasado, ya ocurrió este hecho. Entonces, esta idea de la superposición de movilidades transfronterizas, que son resultado de prácticas sociales transfronterizas que hemos estudiado con Yasna, por salud, por ocio, por trabajo, por comercio, en fin, que ahora ya le pusimos el nombre de adjetivada. Y el otro caso, que también lo que comentaba Cristian, el tema de la ley, que yo estoy súper de acuerdo, porque lo que ha ocurrido, la respuesta del gobierno actual ha sido, por un lado, la militarización, que es bastante discutible la noción como tal, pero bueno, ha tenido un efecto. Y el otro, las expulsiones. Ya llevamos 13 expulsiones, más de 150 personas expulsadas, eh, eh, atropellando todo tipo de normas hechas en fin de semana, personas en contextos de albergues, donde en el fondo están de alguna manera retenidas, y a partir de esa situación sanitaria se le ha aprovechado para hacer las expulsiones. Ya, bueno, la ONU ha puesto observación al respecto, no se están cumpliendo el debido proceso, se están incumpliendo una serie de normas. Hoy día sí van a empezar a funcionar los tribunales los fines de semana, porque eso era lo que no se podían poner los amparos, en fin.
y la gente, ya el amparo llegaba, pero ya los habían expulsado. Entonces la respuesta ha sido bastante tremenda en términos de cumplimiento de mínimos de derechos humanos, y eso ha sido tremendamente grave, y eso tenía un impacto en términos de el imaginario también muy fuerte, porque las personas ya no están cruzando, como les digo, en este caso apegadas al centro, al complejo fronterizo, sino que están buscando rutas más al sur, más peligrosas, de noche, con temperaturas bajo cero, que caen ahí, como les digo, mojados, en fin, y las personas que han muerto ha sido por hipotermia y por colapso producto también de la puna. Eso nada más que quería agregar. Gracias. Sí, Qué bueno, Marcela, que destacaste ahí cómo se han vulnerado en Chile, más allá de lo cierto de la migración venezolana, los derechos humanos de los migrantes, y además de la militarización a la que tú refieres, la criminalización de la migración, ¿cierto? Y por otro lado, preguntas que nosotros nos hacíamos, ¿te acuerdas cuando estuvimos en la frontera de Jabón entre Haití y República Dominicana? ¿Qué pasa con los retornados? ¿Qué pasa con las personas cuando son expulsadas? ¿Cómo se insertan en sus países? Y ahí recuerdo que nosotras fuimos testigos de una cantidad no menor de suicidios de haitianos que habían sido expulsados del país. ¿Cristian? sí, gracias Marcela, porque me llevaste a pensar en algo que también forma parte del control eh, global migratorio, digamos, que es esta idea, esta política, que en el caso de Estados Unidos se integró a mediados de los años 90, de desviar la migración, desviar a lo que se ha llamado los territorios hostiles. Y aquí hay un trabajo muy interesante que ha hecho un antropólogo, Jason de León, si no me equivoco su nombre, que efectivamente es mapear y contar, lamentablemente, los muertos y los restos, digamos, buscar dónde están los muertos. O sea, en nuestra cultura, en general la cultura, el cuerpo, el desaparecido, encontrar el cuerpo del desaparecido es lo muy importante, lo hemos visto en el tema de derechos humanos y la dictadura chilena, digamos. Eh, Hasta el momento tenemos, como tú dices, 7 muertos, uno ya es mucho, o 8 muertos, uno ya es mucho. Pero esto es un proceso que es político, que al final forma parte de una forma de hacer política migratoria, que es desviar la migración desde pasos seguros, que no se puede entrar, a pasos cada vez más inseguros, a lo que acá se llamó en Estados Unidos los territorios hostiles, que son efectivamente lugares donde no solamente es altas temperaturas en verano, o sea, perdón, durante el día, bajas temperaturas durante la noche, desierto en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, Mediterráneo, estamos hablando de otro tipo de precariedades en el cruce, ¿no? O sea, mar. Eh, y que lleva a intentar disuadir la migración, ya no por el miedo solamente de ser devuelto, sino por el miedo de morir en el proceso. O sea, que se supone que es mucho más grave, pero sabemos también que eso no tiene efectos. Al cerrar los pasos, digamos, al ir moviendo las posibilidades de entrada a esos territorios más hostiles, no baja el flujo. O sea, cualquiera que dice que una política migratoria o una política pública se mide por los efectos positivos que tiene, en el caso de esta, no tiene idea, digamos. Porque efectivamente no hay efectos positivos, la migración no se detiene, sino que se vuelve más peligrosa. Perdón, el cruce se vuelve más peligroso, no la migración, el cruce se vuelve más peligroso. Y ahí entonces tenemos un nuevo problema que en el control migratorio los derechos humanos no se están protegiendo. El Estado está directamente dejando de proteger eh, los derechos humanos de las personas en general, digamos, no importa dónde sean. Ustedes saben mucho más del tema de retorno, me parece muy interesante eso que están planteando. Sería interesante conocer más sobre el caso de los venezolanos que han retornado, probablemente para otra investigación más adelante, pero eso me parece muy importante de estudiar. Quería llevarlo a la segunda ronda de preguntas para ir cerrando, porque desde ambos, desde ciertas sus visiones y reflexiones, ya van planteando propuestas. Además, estamos en Chile, esperamos que este podcast lo escuchen nuestros constituyentes, nuestros futuros o futuras presidenta o presidente,
porque efectivamente lo que dijiste, Cristian, y tú, Marcela, una ley que criminaliza a los migrantes, la construcción de muros, que nosotros lo hemos visto, ¿cierto?, en Tijuana, con Marcela, Cristian, seguro tú los has visto, no disminuyen los flujos migratorios, no son la estrategia. Entonces, quería invitarles en unos 3 a 4 minutitos, qué perspectivas y desafíos, en función de todo lo que ustedes han hablado, ¿cierto?, y teniendo como presente lo que con Carolina hemos hablado, la migración venezolana, ¿qué desafíos, qué perspectivas tenemos para abordar la migración venezolana en nuestra región? Es un momento importante para que nuestros constituyentes los tengan y para repensar lo que ustedes dos decían, la, la ley, la ley que estamos teniendo actualmente respecto a la migración. Quería partir con Cristian y después con Marcela. Una pregunta gigante. A ver, lo que pasa, mi visión de la ley es que es una ley, la ley migratoria que existe hoy en Chile, o sea, la nueva ley, digamos, es una ley tramposa. Es una ley que yo lo he conversado con muchas otras personas que no están en Chile, que no conocen cómo funciona el gobierno chileno, el gobierno actual y la estructura, digamos. Y me dicen, no, pero si la ley es muy buena, habla de derechos humanos de los migrantes, da derecho a ciertas cosas, digamos, acceso a derechos sociales, etcétera, etcétera. Pero lo que yo he dicho y lo que cuesta que entiendan es que hay una trampa, hay una trampa en que el acceso a esos derechos es tan difícil, es tan burocrático, que hace que la persona termine no haciéndola, ya sea porque no puede, no tiene acceso a contratar a un abogado, a fondos para acceder aquí, allá, o simplemente porque hay cosas más fáciles que hacer, digamos. Vivir en la irregularidad termina siendo algo más real, más simple, ¿ya? Algo más cotidiano. Entonces creo que efectivamente la ley hay que repensarla completamente. Mi problema es que en un contexto tanto de crisis política o de cambio político como de crisis de salud, los migrantes siempre, históricamente, en Chile y en Estados Unidos y en Europa, donde sea, han terminado siendo chivos expiatorios para pagar las culpas que no tienen y las culpas del resto, digamos, de la sociedad. Eh, o sea, desde el año 97, 98, incluso antes, al principio de los 90, con la epidemia de cólera en Chile, la última epidemia de cólera, si ustedes se acuerdan, se hablaba de que los peruanos eran los que traían el cólera, después los peruanos eran los que traían la tuberculosis, después los haitianos que traían el VIH. O sea, y ahora aún más, digamos, o sea, que con la necesidad de cerrar las fronteras para que no entre el virus, los migrantes son inmediatamente los que traen el virus. Y esto no es solamente los venezolanos, en el caso de Estados Unidos, no sé cómo se ve en Chile, los ataques a la población asiática han incrementado notablemente. Entonces hay que repensar esta ley, pero también hay que tener en cuenta que la sociedad en los contextos actuales termina siendo más anti-inmigrante que en cualquier otra situación. Y eso hace que en un proceso de negociación política, como vamos a tener durante la construcción de la nueva constitución, el migrante como carta de negociación sea algo muy fácil de sacar de lado. Yo soy muy pesimista, por ejemplo, con el tema del voto migrante. En Chile, ustedes saben bien, por si alguien que nos escucha no está escuchando, no sabe, los migrantes tienen derecho a voto después de 5 años de residencia sin importar su condición migratoria, hasta que tengan el carnet de identidad. Y eso no está en la ley migratoria, está en la Constitución. Y eso es muy fácil de sacar de la Constitución en el caso de que haya una negociación política que pueda llevar a ese punto. Entonces yo soy muy pesimista realmente en que en las actuales circunstancias los migrantes salgan beneficiados de este cambio político en Chile, salgan significativamente beneficiados. Creo que hay que hacer mucho trabajo de calle. Las organizaciones migrantes tienen que estar bien atentas y bien activas en esto y tratar de estar directamente influyendo en cómo se discuten estos temas y saber que si bien lo que se cambia es la Constitución,
La Constitución tiene impacto en todas las otras leyes que vienen más abajo, por lo tanto, en el cambio necesario que hay de una política migratoria, perdón, de una ley migratoria en Chile y de la política migratoria que viene asociada a esa ley migratoria. Pero Gracias, con eso he Cristian. tratado de contestar la pregunta grande que me Ahí le hiciste. mandaste varios desafíos a los constituyentes, porque tenemos constituyentes distribuidos territorialmente y efectivamente, por suerte ya en Chile cada vez más tenemos organizaciones de inmigrantes robustas, más fuertes, y claro, hacemos un llamado a través de este podcast que se incorporen los constituyentes, debatan lo que tú dijiste, el trabajo a la calle con las organizaciones para ver las relaciones que vamos haciendo entre los derechos, entre los beneficios, y algo que tú pusiste mucho el acento en las trampas, los riesgos que tiene esta ley. La otra cosa que quería pasar a Marcela y después agregar algunos desafíos que han salido del trabajo que estamos haciendo con Carolina, con Cristian y otros miembros del equipo. Concuerdo con Cristian que es una tremenda pregunta que tiene muchas entradas y que un poco haciendo estos análisis por capas o multiescalares, eh, yo creo que, claro, la ley primero hay que cambiarla, estoy súper de acuerdo con todo lo que dice Cristian, también soy menos optimista, o sea, quiero ser optimista con la constituyente, porque, bueno, que me anima es que son personas que probablemente no estén aspirando a una carrera política y eso a largo plazo, digamos, que es lo que nosotros hemos visto en términos de que el discurso anti-inmigrante es un discurso transversal que no tiene que ver con posiciones de izquierda o derecha, es un discurso que da muchos dividendos, ¿ya? En términos electorales, y en ese sentido no podríamos hacer una distinción sustantiva, ¿ya? Y cuando la podríamos distinguir es porque hay una omisión del tema, porque se sabe que es un tema que genera muchas dificultades en términos electorales. Entonces, que yo quiero ser optimista pensando que son personas que no van a estar haciendo una carrera y que desde ese punto de vista no les va a redituar defender o tener una postura que no estamos hablando de que quiera favorecer, porque también cuando uno dice que es pro migrante, inmediatamente se busca favorecer a uno en medio de otro. No, estamos hablando de unos mínimos que tienen que ver con los derechos humanos y que evidentemente eso también vale para nosotros, pero en estos casos estamos hablando de personas que vienen ya en una desventaja, por lo que ya mencionó Cristian, porque ya la ley anterior pone muchas trabas a los procesos de regularización. Los migrantes quieren regularizar, no se tomarían tantas molestias como dormir, por ejemplo, acá en la gobernación una noche antes para conseguir sus papeles. Las personas quieren estar en regla y eso hay un discurso que hay que también instalar, porque todo el tiempo se nos dice, ¿no es cierto?, que primero el argumento del vector del contagio también se usó en Chile. O sea, por ejemplo, la foto de las expulsiones. Eran personas que no estaban contagiadas con el virus, pero sin embargo se les saca con un mameluco blanco, que desde el punto de vista del imaginario ya inmediatamente dice, hasta estas personas están enfermas. Esos son recursos teatrales que han usado el actual gobierno para generar este imaginario de la amenaza, ¿no es cierto? Y para manipular los miedos, que también eso también reditúa mucho, se vende muy bien. La idea de que estamos haciendo algo, que la expulsión ya sabemos todos los problemas que tiene, pero lamentablemente ha tenido el efecto que también mencionaba Cristian de desviar la migración y llevarla hacia territorios más hostiles y ya luego descolgarse de los procesos, porque ahora la gente sabía que se podía autodenunciar, que es un procedimiento que tiene N problemas, bueno, en fin, mis colegas de NetFront saben mucho mejor que yo, esto lo pueden abordar, se ha escrito columnas, en fin, pero las personas ahora ya ni siquiera se están autodenunciando. Entonces, la vulneración aumenta. Por lo tanto, las perspectivas, bueno, yo quiero ser optimista. No es suficiente instalar la expectativa en la constituyente. Lo que tenemos que hacer, como también dijo Cristian, es un trabajo de calle. El trabajo micro quizás es lo que más podría redituar las universidades, nosotros mismos, haciendo este tipo de tareas de socialización, desinstalar en estos imaginarios, estos estigmas que pesan sobre los migrantes, ahora sacarlo del vector del COVID. Acá fue muy fuerte, el año pasado Iquique estuvo una cuarentena muy larga y a nivel de rumorología se decía que era porque habían llegado muchos venezolanos. Hubo cacerolazos al respecto, imagínense, o sea, así de fuerte es este uso, ese impacto que tiene.
y no era el caso. Bueno, yo ya pedí esos datos, no me lo han dado, pero nuestra estimación es que evidentemente no tenía nada que ver los datos que sí conocen. Entonces hay hartos desafíos que son multiescalares a nivel de ley, a nivel de marco normativo, a nivel de sensibilización, a nivel de medios también. Hay un trabajo ahí pendiente muy grande porque los titulares también venden bastante y son muy mañosamente utilizados. Y finalmente lo que yo les digo a mis estudiantes, les digo, las migraciones finalmente hablan más de la sociedad receptora que de los migrantes. O sea, que en la medida que nosotros abordemos la migración a la luz, por ejemplo, de los derechos humanos, a la luz de estos mínimos, porque estamos hablando de mínimos, eh, vamos a hablar de una sociedad más democrática, más justa, más equitativa. Pero si nosotros como sociedad receptora estamos en un sentido totalmente contrario, repudiando, ayudando al estigma, en fin, es mucho más complicado. Entonces, porque los migrantes lo van a resolver, van a salir, van a emprender, van a hacer cosas. Son personas tremendamente resilientes, que están dispuestas, tienen compromisos, tienen un pasado, tienen familias que dejaron atrás, son capaces de cruzar a pie, como les digo acá, y vienen caminando, vienen por aventones. O sea, esa terquedad lo da solamente la necesidad, el, la premura, ¿no es cierto? En fin, no hay vuelta atrás. En el caso venezolano no está pensado. Hay gente que sí que ha retornado, pero con un costo muy alto, porque también allá se les ha acusado de ser posibles portadores del virus. Entonces, en general, lo que nos espera es que el flujo va a aumentar, o sea, vamos a salir de la pandemia, va a venir el tiempo bueno y vamos a tener más flujo y no estamos preparados ni a nivel local, ni a nivel de medios, en fin. Entonces, el desafío es súper, súper grande. Gracias, Marcela. Voy a ir cerrando agradeciéndole a los dos la parte, sobre todo más como humana. Si tomamos también la idea de lo que mencionaron ustedes dos y lo que Cristiana hacía el acento, estamos sumergidos, ¿cierto?, en históricas crisis políticas, en crisis migratoria, y rescatando lo que decía Marcela, esta necesidad de ser empático. ¿Cuántos de nosotros probablemente en algún momento tengamos que irnos de Chile, siendo académicas, profesionales, y tengamos que someternos a trabajos que no esperábamos, a formas de vida distintas, que es lo que hemos ido viendo en el proyecto con Carolina y Cristian, mujeres, hombres, que son profesionales como nosotros, que no se le están reconociendo, por ejemplo, o tienen mucha dificultad para el reconocimiento de sus títulos. Ahí la academia en Chile tiene una tarea pendiente. Hacemos también a través de este podcast un llamado a BOFEM, a SECOFEM, que ayudemos en ver de qué forma la academia puede facilitar que profesionales y técnicos tengan reconocido y convalidado sus títulos, que no se les cobre o se les cobre algo que sea humanamente pagable. Y también ustedes dijeron, derribemos ciertos mitos también, dejemos de ser racistas y derribemos mitos, porque hay muchas personas, muchas venezolanas y venezolanos que nunca imaginaron vivir en Chile. Muchas, así como tú dijiste, Marcela, lo de los bolivianos, ya no son los bolivianos que vienen solo de la frontera contigua a Chile. Hay muchas familias de Venezuela que están llegando de Maracay, de Valencia, de San Carlos, de Acarigua, de una cantidad de pueblos que están más alejados de la capital. Y muchos de ellos, de los que hemos entrevistado, no tenían idea de lo que era Chile. Entonces también es un llamado a la atención a nosotros mismos respecto a lo que tú dijiste, Marcela, cómo ayudamos a terminar un poco con este racismo y cómo nos ponemos a pensar cuánto de nosotros, cuánto de estos procesos nos podrían ocurrir si Chile entrara en una crisis política y económica que significara, como en la época de la dictadura, que muchos tuviésemos que salir. Yo quería agradecerles los desafíos. Efectivamente la pregunta era muy amplia, pero ustedes de alguna manera lo alinearon a lo que son sus experiencias de trabajo. Desde ya queremos dejarles invitados a la sexta sesión final, donde se van a dar a conocer los hallazgos y debate del libro Migraciones, Etnicidades y Espacio, aproximaciones críticas desde la etnografía, que es un trabajo editado por Carolina Ramírez, Carol Chan, Carolina Stefoni, y que aborda la etnificación de colectivos migrantes en diferentes ciudades del mundo. Agradecerle a COES este espacio
y invitarles nomás a reflexionar a todos quienes están escuchando. Muchas gracias, Cristian desde el norte global y Marcela desde el norte chileno. Cariño a los dos.